Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. El 5 de mayo del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Iniciamos la jornada, bueno, cargada de información, de noticias. Ayer la Asamblea Nacional oficialista eligió por mayoría calificada nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Esto, como ustedes comprenderán, ha generado toda clase de reacciones. Esta directiva estará vigente para el periodo constitucional y esto lo pondría entre comillas. Evidentemente sabemos cómo surge la Asamblea Nacional, de unas elecciones no reconocidas, en fin. Pero en todo caso, el periodo que inicialmente se ha establecido para esta directiva es 2021-2028 y tendría que organizar la elección regional y local de este año. Lo tomó del Universal, los nombres, bueno, Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Tania de Amelio, Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández, la gran mayoría, si no todos, muy conocidos, porque representan o vienen representando durante años al chavismo y otros a algunos sectores de la oposición. Ayer se pronunciaba la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, advirtiendo que no acompaña este nombramiento, esta designación, rechazando de hecho la forma categórica cualquier tipo de este tipo de gestos. En todo caso, y otros líderes de la oposición, como Andrés Velázquez, por ejemplo, lo dejaban absolutamente claro en su cuenta en Twitter. Los que celebran el CNE de Maduro creen que el pueblo le da la espalda a falsas elecciones por capricho o porque no le gusta votar. Qué equivocados están. El pueblo no vota porque asume con determinación política no ser comparsa de ningún fraude electoral para legitimar a la dictadura. Así lo escribió Andrés Velázquez en su cuenta en Twitter. ¿Quiénes formaron parte de esta negociación? El periodista Gabriel Bastidas ayer pues hacía un resumen, tomando en cuenta los mensajes en Twitter de Delcy Rodríguez. Ella escribía: celebramos la designación del nuevo CNE por la Asamblea Nacional como un paso más en la consolidación de las instituciones democráticas. También lo celebraban con la misma expresión Enrique Capriles. Decía en un comunicado: la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral que incluye a Enrique Márquez y Roberto Picón como rectores principales es un primer paso indispensable para abrir caminos. También se expresaba en la misma línea Stalin González, Henry Falcón, bueno, una pista de los que entendemos formaron parte de esta negociación, no así toda la alternativa democrática. Y esto lamentablemente va a significar una nueva división, es lo que presumimos por las reacciones que vimos el día de ayer, y efectivamente es una concesión aparentemente, como han dicho algunos analistas, pero para nada resuelve el problema de fondo, ni significa la posibilidad de una verdadera transición a la democracia. De esto seguramente vamos a hablar en los próximos días con lujo de detalles. En España, en Madrid concretamente, la noticia, sin duda que le dio la vuelta al mundo y tuvo gran repercusión en Venezuela, es la elección de Isabel Díaz Ayuso, que arrasó en la elección de Madrid del Partido Popular, logró más escaños en esa elección que toda la izquierda junta. Pablo Iglesias, uno de los ideólogos de la revolución chavista, saben ustedes, que bueno, realizó toda clase de viajes, recibió dinero, financiamiento de la revolución bolivariana. Bueno, dejó la política el día de ayer, o anunció al menos que va a dejar la política. El Partido Ciudadanos desapareció del panorama, y el partido de gobierno, el Partido Socialista, Socialista Obrero de España,
se desplomó en el peor resultado de su historia. Esto ocurrió ayer en Madrid y tuvo gran repercusión en Venezuela, como ustedes comprenderán, sobre todo por la salida, supuestamente el anuncio de su salida de la política de Pablo Iglesias. Él dijo textualmente: dejo todos mis cargos, dejo la política. Muchos desde ayer dudan de un anuncio de esta naturaleza, pero en todo caso, evidentemente por esas declaraciones resintió la derrota y la victoria abrumadora de la candidata Isabel Díaz Ayuso en Madrid, del Partido Popular, que por cierto utilizó como principal eslogan, libertad. De hecho, ayer tenía una pulsera con el color de la bandera venezolana porque Venezuela estuvo muy presente en esta campaña electoral. Digamos, como punto de comparación, poniéndolo como ejemplo de lo que no querían o no quieren en España y en Madrid concretamente. La mañana de hoy nosotros vamos a hablar acerca del avance de la pandemia. Ayer el doctor Julio Castro, quien trabaja directamente como asesor de la Asamblea Nacional legítimamente electa, forma parte de la mesa técnica instalada en nuestro país para hacer frente a esta situación, ofrecía declaraciones aclarando el tema del COVAX. El régimen de Nicolás Maduro decía, en julio empiezan a llegar las vacunas contra el coronavirus en el marco de este mecanismo, saben ustedes, creado por la OPS y el sector privado, y él advertía, no es que van a llegar 5 millones de dosis en el mes de julio, como dejó entrever el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro. Él decía, irán llegando poco a poco, probablemente llegarán 300.000 dosis en un primer viaje y luego así hasta llegar a 5 millones inicialmente de dosis contra el coronavirus. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados. Amadeo Leiva, él es médico, médico pediatra especializado en pediatría, fue director del Hospital de Clínicas Caracas, expresidente de la Federación Médica Venezolana, jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Marisabel. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia, el tema de la vacunación. Ayer le preguntábamos a algunos especialistas cuántas vidas se podían haber salvado si este tema del ingreso de Venezuela al COVAX hubiera ocurrido antes. Yo le pediría una primera reflexión, su opinión personal sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, indudablemente hemos estado muy retardados en disponer de vacunas. Un estudio que recientemente publicó el CENDES de la Universidad Central habla que en Venezuela han llegado aproximadamente 850.000 vacunas. Si cada persona necesita 2 dosis, podríamos decir que solamente hemos vacunado 425.000 personas. Eso es absolutamente pero muy bajo. Estamos en la punta de la cola final de toda Latinoamérica. No hay país en Latinoamérica que haya puesto iguales o menos vacunas que nosotros. Es decir, estamos sumamente retardados, con un programa bastante, vamos a decirlo, desordenado, para no hacer otra exposición. El personal de primera línea, que en todos los países es el personal sanitario, todavía hay más de 50% de ese personal, especialmente los que trabajan en clínicas privadas, que no han podido recibir la vacuna. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas Caracas, donde yo ejerzo la pediatría, los anestesiólogos fueron excluidos, los cirujanos fueron excluidos, los traumatólogos excluidos, los pediatras excluidos y los ginecobstetras excluidos. Cuando usted revisa la estadística venezolana de la cantidad de médicos fallecidos por COVID, esas 5 especialidades que yo le mencioné son las primeras 5 causas de fallecimiento como especialidad por COVID. La primera causa es la ginecobstetricia, la segunda causa es la pediatría, la tercera es la cirugía, los anestesiólogos y los traumatólogos. A nivel privado, ninguna de esas especialidades ha podido recibir la vacuna. Hemos recibido la vacuna los que hemos trabajado o estamos en la docencia en hospitales públicos, pero los que solamente se han dedicado a la medicina privada
han sido excluidos. No solamente los médicos, es las enfermeras, es los camilleros, son los mensajeros, son el personal de seguridad, son los ascensoristas, son los administradores. El personal de salud no es el médico, ni siquiera el médico o la enfermera, que es el binomio ideal. El personal de salud es todo el que trabaja en una institución sanitaria. Yo le pongo solamente este ejemplo, que es un ejemplo muy duro para nosotros, o fue muy duro para nosotros. Hace días atrás falleció la ascensorista del Hospital de Clínicas Caracas, que transportaba a los pacientes de emergencia al piso 7 cuando eran diagnosticados de COVID. Y posteriormente trasladaba a los pacientes del piso 7 al área de radiología de esos pacientes para hacer los estudios. Ese personal no recibió la vacuna porque estaba excluido para recibirla. Igualmente nos falleció recientemente el abogado laboral, que era el que se reunía con el personal cuando tenía algún problema de tipo legal laboral. Ese abogado fallece también porque es excluido de recibir la vacuna. O sea, el personal sanitario está muy expuesto, y no es solamente el médico, que es lo que yo he reiterado, repetido y dicho. El personal sanitario es todo el que trabaja en una institución sanitaria, sin distingo de la profesión que tenga, sin distingo de la preparación que tenga. Baste que trabaje en la institución hospitalaria porque está expuesto. Cuando a mí me pusieron la vacuna a través de la cátedra de pediatría en el hospital de niños, delante de mí estaba el muchacho que sirve el café en la cafetería privada del hospital de niños. Me pareció excelente. Ese muchacho está expuesto porque ahí van a tomar café los pacientes, los médicos, y más de uno puede llevar el virus como portador. De modo tal que no solamente hemos tenido falla en vacunas, sino que el programa ahorita no está hecho para verdaderamente atacar como hicieron todos los países del mundo. Los países del mundo dijeron: primera prioridad, personal sanitario, sin excepción. Segunda prioridad, mayores de 60 años, sin carnet de la patria, sin carnet de oposición, sin carnet de ningún tipo, solamente con presentar su cédula de identidad, o en Europa el DNI, es más que suficiente si tiene más de 60 años. Aquí están diciendo que van a empezar a vacunar a los mayores de 60 años que tengan el carnet de la patria, y los que no lo tienen se van a quedar sin vacuna. No, eso no es justo, no es equitativo, eso es discriminatorio. Y la tercera prioridad en todos los países del mundo son los pacientes con COVID mortalidad. Un paciente hipertenso que haya sufrido de un infarto, aunque sea menor de 60 años, tiene mucho riesgo de mortalidad. Un paciente que sea diabético, un paciente que sea obeso en extremo, son pacientes que están registrando la mayor causa de mortalidad. Por eso es que estos países lo hicieron prioritario, no porque les recomendaron una noche trasnochada de que fueran esos grupos. Es porque la estadística da que esos grupos. Y fíjense, con esto termino esta parte. Si el país hubiera priorizado los mayores de 60 años, las unidades de terapia intensiva no estuvieran tan colapsadas. Porque si se nos está complicando, el que nos está falleciendo es el personal mayor de 60 años o COVID mortalidad. Si usted aplica rápidamente la vacuna, va a tener menos camas ocupadas, y esas camas van a servir para personas jóvenes que han necesitado terapia intensiva, y que el volumen de mayores de 60 años es tan grande que estamos bien repletos en terapia intensiva. O sea, hasta es una cuestión de lógica, pues. Pero no sé qué ha pasado en esa parte. Ahorita dicen que nos van a llegar, o nos llegaron 50,000 vacunas, la llamamos de la rusa, que por cierto, así como digo una cosa, tengo que decir la otra, es una excelente vacuna. En todos los estudios tiene una efectividad de 94 a 96%, y sobre todo evita las complicaciones y la mortalidad. Porque ahorita, de las 12 vacunas que tiene aprobada la Organización Mundial de la Salud,
teníamos que ponernos la que haya, porque todas sin excepción evitan la mortalidad y las complicaciones. Unas son más eficaces que otras, por ejemplo la de Pfizer es muy eficaz, la china no es tan eficaz, pero también evita mortalidad y complicaciones graves. Justo quería preguntarle, doctor, porque el doctor Julio Castro, él aclaró, quien participa en esta mesa técnica, que probablemente el primer envío de COVAX, de este fondo global creado por la OPS y el sector privado a Venezuela, sea de 350.000 dosis contra el coronavirus. Esto en el mes de julio, estamos en mayo. Mayo, junio, julio, faltan 2 meses para el primer envío. Y podría aumentar a 2 millones si se levanta el veto a las vacunas de AstraZeneca impuesto por el régimen venezolano. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, va a llegar tarde, porque imagínense, ya hay muchos países ya están levantando la cuarentena. ¿Por qué? Porque tuvieron programas ideales de vacunación. Les pongo un solo ejemplo, Israel. Israel ya tiene una actividad de vida completamente normal. El estado de la Florida ya quitó casi todas las restricciones porque la vacunación ha sido sumamente alta y eso le da mucha seguridad. Nosotros vamos a tener 2 meses más de pandemia. No solamente el problema es la pandemia. Hoy en día se usan varios términos. Hay el término que se llama endemia. Por ejemplo, el dengue ya hoy en día en Venezuela es una endemia porque nunca hemos podido salir de él. Hay la epidemia, que son brotes que no estaban esperados, y hay la pandemia que abarca varios continentes, ¿no? Pero hay un término que ahorita y no lo estamos viendo tanto ahora, pero dentro de meses lo veremos, que se llama la sindemia, que implica que la pandemia está dañando tanto a la economía, que la economía puede dañar tanto al ciudadano como la propia pandemia. O sea, si usted prácticamente tiene un país que está paralizado por la cuarentena, encima tiene la gente que no trabaja cuando no es de los empleados públicos, sino que cuando son gente que trabajan de libre comercio. Esa gente ya tiene más de un año sin ingresos. Y el no ingreso es igual a no comida, igual a no medicina, igual a no calidad de vida. Entonces, las pandemias deben de enfocarse no solamente rápidamente por la salud, que es lo prioritario, por supuesto, sino también por la parte económica. Imagínense el problema que vamos a tener en Venezuela. Por un lado, la mayoría de nuestras empresas por la pandemia cerradas, muchos comerciantes libres sin ingresos de ningún tipo, y encima con el problema del diésel de los agricultores y de los que trabajan en el agro. Entonces vamos a tener un problema alimentario terrible. Por eso es que hay que hacer mucho esfuerzo para la vacunación rápida. Eso no es como decir, bueno, yo en septiembre viajo de vacaciones. No, nosotros teníamos que haber tenido por lo menos ya el 20% de la población vacunada. Y no llegamos ni al 3%. Y cuando lleguen esas vacunas, probablemente ya habrá criterio para ponerle a menores de 16 años. Ya aprobaron incluso a partir de los 15. Cuando agreguemos a esa población, porque queremos salir de la pandemia y tenemos que evitar el portador, que es el joven o el niño pequeño, que muchas veces no sufre la enfermedad, pero lleva el virus para contaminar a los adultos, no nos van a alcanzar las vacunas con esos lotes. Entonces tienen que haber un programa, mire, de sacrificio, de austeridad, decir, mire, señores, nuestra primera prioridad son las vacunas. No es el armamento, no es el compra de vehículos militares, no es la compra de vehículos para los que estén en cargos gubernamentales. El problema de austeridad tiene que ser fundamentalmente enfocado en la compra de vacunas. Eso es lo que han hecho todos los países. Eso no hay que ser un genio, ni un experto en salud, ni en finanzas. ¿Qué hizo Israel? Cuando todo el mundo hablaba de la pandemia, Israel ya estaba apartando las vacunas. Cuando todo el mundo hablaba de curas milagrosas, ya Israel estaba empezando a vacunar.
y ya tiene prácticamente libre su país de este terrible virus, pues. Entonces vamos a copiar un poco de las cosas buenas de los otros países, no importa que sea el país socialista, como capitalista, democrático, lo que sea, pero vamos a copiar los esquemas que han dado resultados. Doctor, si me permite, no se retire, le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso, quisiera su opinión, su análisis de esto. Hemos hablado con otros especialistas sobre la importancia de la vacunación, tomando en consideración las nuevas variantes que van surgiendo, la importancia de acelerar, como usted ha dicho, este plan de inmunización de la población lo antes posible, tomando como ejemplo lo que está ocurriendo en países como la India, por ejemplo. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la pandemia de coronavirus, el plan de vacunación que ahora se ha trasladado de forma masiva, al menos en el marco del mecanismo COVAX, hasta el mes de julio en nuestro país. Como ha dicho el doctor Amadeo Leiva, que nos acompaña, en otras naciones ya prácticamente han vuelto a la normalidad porque supieron adelantarse a este tema. Y yo les dejo una inquietud, doctor, sobre lo que está ocurriendo en la India, que preocupa y mucho. Lo hemos hablado con otros especialistas. Empezando el mes de mayo, esta nación marcó un récord de muertes en el epicentro ahora mundial de la pandemia. Más de 3.000 víctimas en 24 horas, empezando el mes de mayo. Esto un día después de que se convirtiera en la primera nación en sumar más de 400.000 casos nuevos. Y esto tiene que ver, entendemos, con las nuevas variantes del COVID-19. De allí la importancia de acelerar la vacunación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, fíjate, la importancia de acelerar la vacunación es prácticamente, bueno, evitar la enfermedad, pero también evitar las mutaciones del virus. Si usted elimina el virus, ese virus no va a poder mutar porque ya está eliminado. Y los países que no han podido eliminar el virus les está mutando mucho. Por ejemplo, hay una mutación que es la brasilera, hay una mutación que es la surafricana, hay otras mutaciones. La mutación no impide que la vacuna actúe contra el virus. La mutación, como es muy específica en determinados genes, no cambia la estructura del virus. O sea que el anticuerpo que produce cualquiera de estas vacunas ataca el virus. Pero el virus que está mutando en algunas características, por ejemplo, en agresividad. Ahorita el virus que de las cepas brasileras o de las cepas surafricanas son mucho más agresivos que el virus que teníamos hace 8 o 10 meses atrás. Está mutando también con la infectocontagiosidad y complicaciones en menores. Hasta hace 8 o 10 meses igualmente pensar que un menor se complicaba, que un menor podía tener pase a terapia intensiva, no era lo habitual.
Ahorita en Argentina, ayer leí un reporte, uno de los hospitales principales tiene 30 niños hospitalizados con COVID y 4 ya en terapia. Esto por estas cepas que son más agresivas. Si usted logra la vacunación con cualquiera de estas 12 vacunas, usted disminuye la carga viral. Y el virus necesita mucha compañía de los propios virus. Por eso, si usted llega a un 70-80% de vacunación, aunque le quede un 20% de población no vacunada, usted puede eliminar el virus. Eso es lo que se llama efecto rebaño, porque el virus necesita mucha compañía de otros virus, de los mismos virus, por supuesto. Y si usted va eliminando la posibilidad de que haya personas que se enfrenten con ese virus a través de la vacuna, usted logra eliminarlo. Así se eliminó la viruela, así se eliminó la polio, así teníamos prácticamente eliminado, a pesar de unos brotes por mala vacunación, la difteria. Entonces no se eliminó porque hubiéramos vacunado al 100%. En la mayoría de los casos vacunamos 70-75%, pero el 25% no era suficiente para mantener al vivo virus. Entonces nosotros tenemos que promover, exigir, plantear la necesidad de vacunación rápida, porque no sabemos cuántas mutaciones va a haber. Ya, por ejemplo, en hospitales públicos de países que no han vacunado, ya no hay cupos en terapia, porque este virus es muy agresivo y aplica mucha atención en unidades de terapia. De modo tal que, mire, son tantas las ventajas de la vacuna, ventaja de enfermedad, ventaja de complicaciones, ventaja de mortalidad, ventaja económica, que, oye, vale, hay que hacer un gran esfuerzo para que la vacunación tenga cabida como debe ser. No puede ser que el país que hace 30, 40 años era modelo como los países mejores en clase social, hoy no tengamos ni al 2,5% de la población vacunada. Doctor, quisiera preguntarle y aprovechar el contacto sobre la situación de los centros de salud en nuestro país, no solo por el número de pacientes que tienen que atender en el marco de la pandemia, sino en general la crisis que venía arrastrando el sistema venezolano. Y ahora mismo pienso en un reportaje publicado por el diario La Verdad sobre la situación del hospital de Maracaibo y la necesidad de arrastrar, por ejemplo, los cadáveres de producto de la pandemia a través de las escaleras por la falta de ascensores, eso en primer lugar, y lo que está ocurriendo en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, 5 víctimas mortales solo en el mes de abril. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Mire, la situación hospitalaria es dantesca. Si usted se va para el interior, ayer recibía un video del vigía, un pobre señor que no le abrían la puerta del dispensario ya en el vigía de Estado Mérida por problemas de cupo. Es dantesca. Y en la capital no está bien. El sistema de salud público está muy deteriorado a nivel hospitalario. Solamente yo le voy a poner estos 5 ejemplos con toda la seriedad y con toda la verdad, y porque parece casi increíble que se pueda creer. El Hospital de Niños JM Los Ríos hace 30 años o 25 años atrás era el primer hospital de niños del país. Nosotros recibíamos pacientes de los países limítrofes. Nos mandaban pacientes de Guyana, nos mandaban pacientes de las islas del Caribe, veíamos pacientes de Colombia, teníamos hasta unidad de trasplantes renales, teníamos una unidad de terapia intensiva de 27 cupos. En estos momentos, óigame bien, el servicio de neurología infantil, que es una de las patologías de mayor atención de enfermedades en nuestros niños, está cerrado. En nuestro servicio de cardiología infantil, óigame bien, cardiología infantil, cerrado. El servicio de fisiatría, que la fisiatría es una de las especialidades
más extraordinaria en recuperación de niños con problemas neurológicos, de niños que han tenido accidentes, de niños que han tenido tumores cerebrales. Está cerrado. Yo podría estar toda la mañana diciéndole todos los servicios que han estado cerrados. Cuando usted cierra un servicio de ese, ¿dónde puede ir esa señora del pueblo con su niño que tiene una cardiopatía que es bastante frecuente en Venezuela? No puede ir a una clínica privada, eso no lo aguanta esa pobre señora. Entonces, ese es el problema que tiene el sistema. El hospital de niños no tiene tomografía. Imagínate, la tomografía que la tiene inclusive clínica de menor cuantía privada, por supuesto. En cualquier sitio del país, el primer hospital de niños no tiene tomografía. Muchos exámenes de bacteriología tenemos que canalizarlo a través de una fundación que hace una extraordinaria labor, que es la Fundación Patronato. Entonces la Fundación Patronato, a través de unas ayudas económicas, le costea el examen de bacteriología, lo que llaman urocultivo, pues ese es el sistema hospitalario que tenemos. Lo que pasa es que la propaganda es propaganda y dice que tiene un gran sistema de salud, mentira. Es un sistema de salud que no aguantaría un estudio serio de algún organismo internacional, ni siquiera pasar de 5 puntos en una calificación del 0 al 20. Las clínicas privadas están mejor, pero tienen un problema, que eso es realidad, pues el problema del costo de la medicina privada es terrible. ¿Cómo usted le dice a una persona que gana $10 que para entrar a una emergencia en una clínica privada tiene que depositar $1,000 o $1,500? Explíqueme, eso es imposible. Tendría que estar esa persona 30 años reuniendo sus $10 que gana mensual para pagar el depósito de un día de una emergencia en una clínica privada. Y eso no es porque son especulativos, es que los costos en salud son muy altos. Un paciente en terapia intensiva, eso es una maquinita de gastos y gastos y gastos y gastos. De modo tal que el gobierno tiene el deber, más ahorita que nunca, de dar un buen servicio de salud. Porque fíjese, yo puedo criticar a otros países, pero por lo menos Cuba, que yo nunca estuve en el modelo de cerca ni simpatizante, fui varias veces invitados allá. Y yo le puedo decir que el sistema primario de salud cubano era excelente. El sistema de educación primario, o sea, estamos hablando hasta bachillerato, era excelente. Claro, tenía un modelo que bueno, la gente a veces tuvo problemas hasta de ceguera por falta de comida, cuando la famosa epidemia de avitaminosis que tuvo. Pero tuvo cosas que se dedicaron. Es que aquí no funciona nada. Yo cuando oí anteayer al presidente de Fedeagro, que hablaba de la tragedia del diésel, no la tragedia para ellos únicamente, sino la tragedia para la gente que no va a poder comer, porque esos transportes necesitan diésel, y ese ganadero que transporta ganado de Apure a Caracas necesita el diésel, o el agricultor que trae los plátanos allá del Zulia. Entonces, un país petrolero, un país que se jactaba de ser el tercero en la producción mundial de petróleo, que no tenga diésel y que se estén botando las cosechas. Yo no sé si usted vio el video donde el ganadero no saben qué hacer con la leche y la están prácticamente botando, porque ni siquiera la pueden ir a regalar porque no tienen transporte como llevarla. Entonces, bueno, tenemos que darle un estudio importante al problema de la salud pública, al problema de la educación, al problema de los recursos del país, pero el país no aguanta más esta situación. Doctor Amadeo Leiva, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, médico cirujano especializado en pediatría, fue director del Hospital de Clínicas Caracas, expresidente de la Federación Médica Venezolana, es jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos, bueno, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país, que en el marco del mecanismo COVAX se va a retrasar de momento hasta el mes de julio. Eso es lo que han dicho las autoridades. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más,
Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decía nuestra próxima invitada, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, que el gremio de salud iba a seguir protestando por salarios dignos y vacunas en nuestro país. Esta declaración la ofreció hace un par de días. Ana Rosario Contreras, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, al equipo de Radio Caracas Radio y bueno, a todos los que en este momento nos escuchan. Pues mucho interés de conocer, el fondo de esta declaración de intenciones que ofrecía Ana Rosario Contreras en torno a lo que está ocurriendo con el sector salud, efectivamente con los salarios, pero también con el plan de inmunización contra el coronavirus. La escuchamos. Bueno, el tema del salario no solamente es un problema que tenemos los trabajadores de la salud, sino toda la clase trabajadora venezolana. Para nadie es un secreto que tenemos un salario que desapareció y en consecuencia estamos en extrema pobreza. Sin embargo, también el plan de vacunación, esa necesidad que en este momento tiene el pueblo venezolano de una vacunación masiva, es un tema transversal, es un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque lamentablemente vemos en la información poco ambigua, en la información ambigua que está emitiendo el órgano rector en materia de salud sobre este plan, y es preocupante, María Alejandra. En este momento el virus está golpeando con muchísima fuerza familias venezolanas. Hoy no es un secreto, el virus ya no puede ocultarse. Sin embargo, vemos con muchísima preocupación la lentitud que se está realizando para poder tener este acceso universal a la vacuna. Nos preocupa muchísimo ver que se necesitan 30 millones de dosis de vacunas para vacunar 15 millones de personas. Al paso que vamos y viendo los cálculos y escuchando a los expertos, Venezuela tardaría 7 años para tener este monto. Esto es grave, esto es muy grave, porque hoy los venezolanos urge una inmunización colectiva o inmunización en rebaño para poder detener, para poder mitigar el impacto que está generando estas nuevas variantes en la salud del pueblo venezolano y, por supuesto, conociendo ya como conocemos el colapso hospitalario que hoy vive en nuestros hospitales, que lamentablemente no tenemos la capacidad para atender a los casos que están siendo complicados por este virus COVID-19. Cifras de la Organización Médicos Unidos de Venezuela y de la Federación Médica Venezolana hablan de más de 500 trabajadores que han perdido la vida en marco de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, el último reporte, y quiero decir, el Colegio de Enfermería trabaja muy de cerca en esta información con la Organización Médicos Unidos por Venezuela. El último reporte eran 522 trabajadores de la salud fallecidos con clínica sugestiva de COVID-19. Pero después de ese reporte,
Ayer conocimos el fallecimiento del licenciado José Páez del Hospital Universitario de Caracas, una persona joven, un profesional de enfermería, padre de 2 hijos que muere contagiado por COVID-19. Y de hecho tenemos otros casos que han fallecido a lo largo y ancho del país que van a ser incluidos en el próximo reporte. Es decir, hemos superado más de 522 trabajadores de la salud, y eso es muy grave, María Alejandra, porque eso nos está colocando a Venezuela como el primer país con la tasa de mortalidad de personal sanitario más alta, y eso es grave porque eso habla de un sistema de salud que no está ni siquiera en capacidad de proteger y preservar la vida de sus trabajadores. Esto habla del colapso, esto habla de las circunstancias que hemos venido denunciando y que la pandemia lo ha colocado de manera muy difícil para el mundo y sobre todo para el venezolano que no tiene dinero para poder accesar a un sector, a un servicio público, a un servicio de salud privado, que es más del 80% de la población. Ahora, le pregunto a nuestra invitada, ¿se conoce cuántos trabajadores del sector salud han recibido la vacuna contra el coronavirus? Fíjate que lo he dicho, lo he sostenido, esa ambigüedad en la información. Escuchaba yo al doctor Carlos Alvarado, que es ministro de Salud de la administración madurista, hablar de 360.000 trabajadores de la salud, y yo me sorprendí con el número. ¡Wow! El ministerio tenía aproximadamente 560, Ministerio de Salud. Él hablaba de 360.000 trabajadores. En otra red social él habló de que habían sido vacunados 200. Total que esa falta, esa opacidad informativa, esa falta de rigurosidad de la información nos tiene que decir cuántos verdaderamente han sido vacunados. Y yo sigo exigiéndole al señor ministro de Salud de la administración madurista que haga un plan, que informe. El Plan Nacional de Vacunación debe ser conocido y validado por todos los ciudadanos venezolanos. Es importante que en este momento se amerita una contraloría sobre las vacunas que han llegado, la transparencia de la información, se diga por los estados cuántas personas, trabajadores de la salud, hemos sido vacunados, porque hay unas informaciones que son contradictorias, y estas desinformaciones lo que le generan es desconfianza a los ciudadanos, desconfianza a los trabajadores, y esto por supuesto es muy grave para un país que necesita y amerita que todos los ciudadanos estemos en la misma direccionalidad para poder combatir este virus que está afectando de manera cruda, de manera cruel a todas las familias venezolanas. No tenemos una información cierta. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, como organismo rector, debería publicar el número exacto de personal que ha sido vacunado, y lamentablemente la opacidad informativa y las informaciones contradictorias lo que dejan es una esfera de dudas razonables sobre la veracidad de la información que escuetamente se emite. Ahora, mencionaba nuestra invitada el tema de los salarios en el sector salud, como ocurre prácticamente en toda la administración pública. Yo le pedí una reacción sobre las declaraciones y el anuncio que hizo hasta entonces el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, sobre el ajuste de sueldo mínimo a 7 millones de bolívares. Él en una entrevista ya como ministro de Educación, horas más tarde, decía que, bueno, en el caso de los docentes ellos se alimentan y compran lo mínimo con ese sueldo. Yo le pediría un comentario, además de los bonos que da el Estado, que no sumarán $10 mensuales. La escuchamos. Sí, este mal llamado aumento salarial y estas lamentables y tristes declaraciones dadas por que era ministro de Educación del Trabajo, hoy ministro de Educación, lo que implica o lo que podemos percibir es la desconexión social que existe entre la élite que hoy gobierna desde Miraflores y la realidad que vivimos los venezolanos, los trabajadores venezolanos. Hoy seguimos en extrema pobreza. Hoy los venezolanos, los trabajadores venezolanos, no tenemos cómo accesar a la alimentación, y esto por supuesto puede generar una reacción en los próximos días de cierres técnicos de unidades de producción, porque nadie puede seguir trabajando como una suerte de esclavo del siglo XXI sin tener cómo accesar a la alimentación. Nosotros en el sector salud ya estamos haciendo las reuniones pertinentes, porque aquí no podemos tomar decisiones reactivas, viscerales, tienen que ser decisiones pensadas, y en el ánimo de nuestros agremiados está pues buscar otro tipo de
empleo para poder tener un acceso a la calidad de vida, cosa que como trabajadores de la salud tenemos. Y esto es muy grave, María Alejandra, porque significa que los hospitales pueden quedarse técnicamente cerrados porque no van a tener personal. Pero el responsable de lo que pueda suceder en un hospital, porque la gente quiera buscar otro entorno laboral donde pueda tener un beneficio que le garantice calidad de vida, es responsabilidad de Nicolás Maduro, políticas hambriadoras que no ha tomado en cuenta hoy la necesidad real del venezolano. Decir que un venezolano va a vivir con 10 millones de bolívares es mentirse, es irreal. Hoy un kilo de queso está en 9 millones de bolívares, nada más. Hoy pagar el costo del pasaje para ir a trabajar supera casi los 20 millones de bolívares los que viven fuera de Caracas. Entonces, hablar y decir que se puede alimentar con 10 millones de bolívares, ¿es hablar gamelote o es hablar desde la comodidad del que tiene satisfechas sus necesidades y simplemente quiere decir algo inoficioso pero que no representa la cruda realidad de pobreza extrema que vive el pueblo venezolano? Si me permiten, en Rosario Contreras, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en lo que acaba de compartir con nosotros. La pregunta que yo le haría es si estamos frente a la posibilidad de una renuncia masiva, es lo que nos traslada con esta declaración en el sector salud, al menos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la pandemia de coronavirus, lo que está ocurriendo con el sector salud. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Y yo les hago una inquietud a la luz de lo que ella compartía en el corte anterior, y es si lo que está planteado en la práctica o lo que se está discutiendo es la posibilidad de una renuncia masiva de los trabajadores que reciben como salario $4 o $5, no lo sé, mensuales ahora mismo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, cuando escuchamos las cifras de trabajadores de la salud que informa el doctor Carlos Alvarado, ministro de Salud de la Administración Madurista, él habla de 360,000. Esto implica que ya hay una merma importante del número de trabajadores que en el ministerio deberían estar por el orden de los 800,000. ¿Y esto qué implica? Que ha habido un movimiento migratorio de migración laboral importante. La gente se está oyendo. Quizás muchos nos quedamos, María Alejandra, esperando una luz al final del túnel, un atisbo de responsabilidad social por parte de los que tienen la capacidad o la competencia legal de decretar un salario mínimo de acuerdo al artículo 91, y vemos que se repite la misma historia. El 91 pasa a ser letra muerta y aquí muchos suman, restan de acuerdo a sus posibilidades. Aquí hay esfuerzos para otras cosas, para montar procesos electorales, para nombrar CNE, para que tengan condiciones mínimas, sin condiciones mínimas para un proceso, perpetuarse en el poder. Pero se olvidaron de la clase de la trabajadora. La relación laboral lo conforman dos elementos esenciales: la prestación del servicio y la obligación de un salario por parte del empleador. En Venezuela, el cumplimiento
salario como parte esencial de la relación laboral no existe. En consecuencia, no existe tampoco la obligación de los trabajadores de prestar su servicio, pero además la relación laboral es voluntaria. Yo no me puedo quedar laborando en un sitio donde a mí no se me garantice el retorno económico para satisfacer las necesidades básicas de mi familia. Y muchas enfermeras, en el caso del gremio que yo presido, pues han pensado irse. Muchas están migrando a clínicas privadas que, si bien es cierto, no pagan el salario que deberíamos de vengar de acuerdo al 91, por lo menos de pagar de $10 que nos paga el público a 90, $100 que paga una clínica privada, por supuesto que allá tenemos que irnos. Entonces, ¿esto qué pasa? Que nuestros hospitales se están quedando solos. En este momento estamos evaluando, en este momento estamos concertando, pero queremos advertirle a la población que nos entienda que somos trabajadores, que somos padres y madres de familia, que con vocación no podemos ir al supermercado a comprar comida, con vocación no pagamos servicio de agua, con vocación no pagamos, no nos aceptan kilos de vocación para pagar nuestras necesidades y las de nuestra familia, y por supuesto que tenemos que tener un espíritu de sobrevivencia y buscar un espacio laboral donde podamos efectivamente tener nosotros calidad de vida. Eso es lo que estamos hablando. Nosotros no estamos amenazando, simplemente en la medida que las élites gobernantes del país no cumplen con su responsabilidad de garantizar un salario suficiente, unas condiciones decentes y con mínimo riesgo, nosotros tenemos que evaluar como seres humanos, como profesionales, la pertinencia o no de seguir prestando nuestro servicio a un ente empleador que no cumple con su responsabilidad. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Al cierre del programa compartimos información de interés que tiene que ver o tendrá un impacto sin duda en nuestro país, y me refiero a lo que está ocurriendo en Colombia. Anoche en la capital, en Bogotá, terminó la jornada en medio de un incendio, el incendio de puestos policiales. La gente salió a protestar en Bogotá y atacó directamente varios centros policiales sin importar que hubiera agentes dentro. La situación francamente preocupa y mucho. Algunos han tratado de hacer alguna comparación con lo que ocurrió en Venezuela durante el Caracazo. Solo el tiempo dirá si es así. Evidentemente hay intereses detrás de esta situación, pero en todo caso la alcaldía de Bogotá informaba que 22 de las 22 comisiones de derechos humanos que activaron anoche tratando de prevenir y proteger el abuso de los ciudadanos, fue desbordada. Estas comisiones fueron desbordadas por la escalada de violencia que fue brutal. Esto lo dijo la alcaldesa. 15 CAIs, estos son comandos de atención inmediata, 15 CAIs fueron vandalizados, policías avaliados, heridos con arma blanca, a 15 trataron de quemarlos vivos en estos centros, estos comandos policiales. En fin, la situación francamente delicada, esto producto, entre otras cosas, de una reforma fiscal que ya fue retirada. Sin embargo, las protestas y la violencia continúan en Colombia, y esto es el saldo solo en la ciudad de Bogotá. Habrá que ver qué ocurre por el impacto que esto va a tener para ese país, para América Latina y para Venezuela. Es nuestro principal vecino. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuve el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR